estoy viendo y le damos la más cordial bienvenida a Patricia Luébano, que estamos muy contentas que esté aquí, coordinadora de la delegación mexicana de la Global Sumut Flotilla. Muy buenos días, Patricia Luébano, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, a la orden. Muchísimas gracias a ti que nos tomas la llamada y sobre todo para hablar de dos temas que ayer comentábamos contigo. Uno sobre este comunicado que ha dado a conocer el día domingo y que ahorita, el día de ayer dimos lectura en su totalidad y ahorita leíamos algunos párrafos que emitió la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre esta supuesta asistencia a la Global Sumut Flotilla. Ya ahorita tú nos estarás comentando al respecto. Y lo otro, pues las condiciones que se están viviendo también directamente en el pueblo palestino, pero en específico nos interesa abundar contigo sobre la situación que están viviendo las mujeres y las niñas, Patricia. Así es que te agradecemos muchísimo y entonces, si estás de acuerdo, iniciamos con este primer tema que nos parece pues importantísimo discutirlo contigo porque tú estás también como coordinadora de esta Global Sumus Flotilla México y esto que dice la Cancillería que les ha dado asistencia consular, que ha estado en comunicación, que los fue a visitar y que les entregó incluso pues una cartilla con sus derechos. ¿Eso ha transcurrido, Pati? Mira, la situación con la Secretaría de Relaciones Exteriores es que de manera personal, algunos de los delegados, por ejemplo, Carlos Pérez y Diego Vázquez, que bueno, Diego Vázquez no es delegado mexicano, pero está trabajando, o bueno, aportando desde el Steering Committee del Movimiento Global. Ellos han contactado a personas diplomáticos en las zonas de Túnez y de Egipto. Entonces, pues han tenido respuesta de ellos. En el caso de Túnez, sí se nos hizo llegar por medio digital y por medio de una fotografía información acerca del Consulado de México en Israel. Entonces, la respuesta que hemos tenido hasta ahora de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues es la mínima básica, o sea, están haciendo su trabajo, es decir, nos han reiterado que pues ellos ofrecen protección consular a cualquier mexicano que está en el extranjero. Sin embargo, la misión de la flotilla Sumud, pues no es un viaje como sería un viaje, digamos, de luna de miel, ¿no? No es un viaje que va a ser pues agradable en muchos aspectos. Recordemos que la flotilla es un movimiento organizado por civiles que se ha organizado de manera urgente para atender de manera también de emergencia, ¿verdad? La situación que está ahorita llevándose a cabo en Gaza. Tan solo el día de ayer veíamos que la Comisión de Investigación de la ONU ya tuvo la conclusión legal de que se está cometiendo genocidio en Gaza y está instando a los gobiernos a actuar, no nada más digamos, condenar los hechos, no nada más a lamentarse de que sean, de que lo que está pasando sea muy lamentable, ¿verdad? Que sea muy triste, sino que ya es una cuestión de obligación a todos los países que son parte de la ONU de actuar. Y entonces cuando vemos estas declaraciones, por ejemplo, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entendemos que sí, en efecto, hubo un contacto, pero no fue un contacto que hayan establecido ellos, sino los miembros de la flotilla. También, por ejemplo, el 31 de agosto, el cónsul de Barcelona, de México en Barcelona, estuvo en contacto con algunos de los delegados, fue incluso a la salida de los barcos, pero esto fue gestionado por la activista Lucha Castro. O sea, en ese caso también pues no fue como que la Secretaría de Relaciones Exteriores se haya enterado o haya establecido un canal de comunicación. En realidad lo que sucedió fue pues que los ciudadanos y estos colectivos, como se mencionan en otros comunicados también, pues han estado tratando de generar este contacto y estas líneas de información entre la flotilla y la Secretaría de Relaciones Exteriores. El día de ayer, por ejemplo, yo entré en comunicación con el cónsul de México en Israel, el señor Isidro Ortiz. Hicimos, o sea, lo que hice fue actualizarle la lista de mexicanos que van a estar participando en la flotilla, porque se tenía la lista inicial de 6 mexicanos. Sin embargo, conforme fue avanzando la organización, nos enteramos que también había una mexicana que lamentablemente no va a poder participar, Andrea Torres. Después nos enteramos de la participación de otra mexicana, Laura Vélez. Ella viaja desde Italia con la delegación suiza. Ella sí está participando. Y tan solo el día de ayer
durante la madrugada nos enteramos de Miriam Sánchez, que ella está viajando en un barco que es de observadores, de abogados, que va a fungir como observador. Entonces actualizamos esta lista, también pues comentamos que lamentablemente las delegadas Dolores Pérez y Karen Castillo no van a estar también ocupando su lugar en la flotilla. Entonces, bueno, estos son como los contactos que hemos tenido con la Secretaría de Relaciones Exteriores. También cabe mencionar que el 2 de septiembre nosotros hicimos llegar una carta tanto a la Secretaría de Relaciones Exteriores como a la misma presidenta, en donde pedíamos precisamente la protección de los delegados que participan en la flotilla, pero no como unos ciudadanos comunes que salen de viaje, sino en respuesta a las amenazas del ministro de Seguridad de Israel, el señor Itamar Ben-Gvir, que amenazó contratar a los miembros de la flotilla como si fueran terroristas, es decir, darles un tratamiento pues en las cárceles de Israel, que sabemos perfectamente lo que esto significa para la salud física y mental potencialmente, ¿no? De los delegados en caso de una intercepción por parte del ejército de Israel. Y pues bueno, en este momento estamos, digamos, saludamos, ¿verdad? Y agradecemos estos comunicados porque reconocemos que de alguna manera la Secretaría de Relaciones Exteriores ya está consciente que hay mexicanos que viajan en esta misión humanitaria de emergencia totalmente pacífica, ¿verdad? Que van a participar en este hecho, pues que em, es lamentable que los civiles nos tengamos que organizar porque pues tenemos que cubrir aspectos técnicos que a lo mejor no estamos familiarizados con ellos, tenemos que cubrir costos elevados para podernos trasladar para allá y pues de alguna manera se nos carga esta responsabilidad a los civiles del mundo y pues es los líderes del mundo los que deberían de estar dando esta respuesta, ¿no? Entonces, sí agradecemos que de alguna manera se manifieste que ya están al tanto. Sí, estamos conscientes que ha habido contacto con nuestros delegados, pero, por ejemplo, esta carta que te comento que se entregó el 2 de septiembre, pues recibimos una respuesta el día 6 de septiembre, pero fue básicamente una respuesta como de que fue recibida la carta, ¿no? Realmente no hubo un contacto conmigo personalmente o con algún otro miembro de la flotilla. Entonces también pues se nos hace un poco, ¿cómo decirlo? Pues como que están aprovechando un poco esta situación como mediática que se está llevando a cabo alrededor de la flotilla y lo están aprovechando como para hacer ver y como para redactar estos comunicados en donde se entiende que ellos son los que están al pendiente cuando en realidad pues ha sido del otro lado la comunicación. Entonces pues aprovechamos y queremos hacer una invitación a la Secretaría de Relaciones Exteriores que nos diga específicamente cuáles son estos canales permanentes de comunicación que establece, si es por medio de de los teléfonos de WhatsApp a los que hemos tenido acceso o si va a haber algún mecanismo, digamos, más formal y algún tipo de pronunciamiento más específico, más contundente por parte de la Secretaría en contra de las amenazas que ha sufrido la flotilla. Eh, Quisiéramos también, por ejemplo, organizar tal vez una mesa de trabajo donde pudiéramos definir cuáles son las estrategias que piensa llevar a cabo en caso de una intercepción, qué es lo que pretende hacer en caso de que este señor Ben-Gvir lleve a cabo sus amenazas, ¿no? En caso de una intercepción. O sea, entendemos que está haciendo lo mínimo de su trabajo, ¿verdad? Que es estar en contacto y de alguna manera reconocer que están mexicanos en esta flotilla, pero ¿qué más es lo que pretende hacer ahora que incluso la ONU ya dijo que Israel en efecto está cometiendo un genocidio, ¿no? Eso es lo que nos gustaría mucho saber. Muchísimas gracias que nos estás comentando esto, Patricia Luébano, que es coordinadora de la delegación mexicana de la Global Summit Flotilla, y tienes toda la razón, ¿no? Lo hemos estado comentando también aquí en este espacio, pues no están, tú decías, de luna de miel, nosotros ayer decíamos, no están en un crucero turístico, no pueden ser tratados como cualquier otro mexicano, pues están en una misión humanitaria, pero además, como tú has señalado, el gobierno de Israel
pues desde el día que salieron, al día siguiente señaló que los iba a tratar como terroristas. Ese es el problema y entonces no van como cualquier mexicano que se desplace en un crucero turístico o de luna de miel en el mundo, ¿no? Van a ser declarados como terroristas, han sido declarados como terroristas y en ese sentido, pues es lo que se estaría demandando también a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias, Patricia Luébano, por esa situación y esa claridad con la que nos la expones. Patricia, y en otro tema que también queremos abundar contigo, que nos parece muy importante, pues vemos, tú ya decías también ahorita de que se está reconociendo por esta comisión especial de la ONU que se está viviendo un genocidio. Y la situación en este genocidio pues está asesinando, ya la ONU decía casi, reconociendo también esta información de la autoridad palestina, de casi 65,000 personas han sido asesinadas. Y de una Sí. manera brutal, ¿no? Hombres, niños, pero en específico, pues el dato que ha dado la ONU también y que lo decimos aquí todos los días, 70% de los asesinatos son mujeres, mujeres embarazadas, niñas, ¿no? Y en ese sentido, madres, ¿no? Muchos quedan huérfanos, en ese sentido, pues nos interesa conocer también tu valoración, llevas ya también un muy buen tiempo analizando este tema, las condiciones que están viviendo las mujeres del pueblo palestino, Patricia. Mira, pues precisamente el día de antier tuvimos pues una conversación con una mujer en Palestina a través de nuestras redes sociales. Laila, ella es una mujer de 22 años y tiene dos niños pequeños y nos comentaba, o sea, para que nos demos una idea, pues estos ataques eh, contra la infraestructura civil en Gaza, pues tienen ya casi 2 años, ¿no? Entonces, desde entonces, por ejemplo, los niños en Gaza no van a la escuela, no pueden asistir a la escuela por cuestiones de seguridad. Las mujeres madres de estos niños pues tienen que atender a sus familias, ¿no? Entonces nos comentaba Laila, o sea, ustedes nada más imagínense lavar la ropa a mano durante 2 años, ¿no? Pero aparte, no nada más es lavar la mano y tenderla, sino es ir por el agua, conseguir el dinero por medio de donaciones, comprar el jabón en los precios estratosféricos en los que se encuentran ahorita los productos en Gaza y en estas condiciones hacer estas labores domésticas, ¿no? Muchas de ellas, por ejemplo, han sido desplazadas. Ahorita sabemos que Israel está avanzando en esta invasión por tierra y está evacuando a toda la población hacia una zona pequeñita en la Franja de Gaza, que son tan solo un poco más de 40 kilómetros cuadrados, en donde quiere meter a más de 1 millón de personas, ¿no? Entonces, en estos espacios donde hay hacinamiento, donde no hay infraestructura, no hay drenaje, no hay pues baños, más que un baño por cada no sé cuántos cientos de personas, donde no hay privacidad, pues las mujeres tienen que tratar de hacer lo mejor que pueden por sus hijos, ¿no? Nos comentaba Laila, por ejemplo, que ella pues hace lo posible por hacer la vida de su hijo feliz. Sin embargo, pues obviamente con tanto que se les ha privado en la corta vida de sus hijos, pues ¿qué tanto puede hacer ella, ¿no? También otras de las condiciones que afectan a las mujeres en este momento, pues es las condiciones de salubridad, ¿no? Te comentaba que la misión, por ejemplo, Sumud, em, se tuvo que gestar de una manera muy rápida, entonces algunos de los barcos tuvieron algunas fallas técnicas, entre ellas el barco de mujeres en donde se encontraban nuestras compañeras Dolores y Karen, tuvo fallas en el baño, ¿no? Ellos estuvieron durante 3 días, mujeres, sin poder tener acceso al baño, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí pues se vive en carne propia lo que sucede con estas mujeres desde hace casi 2 años. No nada más es la cuestión de asearse, o sea, no nada más es la cuestión de que puedan ellas pues sentirse bien consigo mismas, lavarse el cabello, ¿verdad? O sea, limpiar sus cuerpos, sino pues la biología misma de las mujeres. O sea, nosotras tenemos que tener
cuidados de higiene cada 28, 30 días, ¿verdad? Y pues Israel ha bloqueado por completo el acceso a toallas sanitarias, a material, por ejemplo, incluso hasta medicamentos para prevenir el dolor que sentimos en ese tiempo. Entonces, con todas estas condiciones, o sea, las cosas más básicas como simplemente tomarte una pastilla para evitar el cólico menstrual, no es posible en Gaza. Ahora, si eso lo llevamos a otras condiciones también, pues es muy claro el objetivo que tiene Israel en contra de las madres de Gaza, las madres palestinas, ¿no? No solo les mata a sus hijos de maneras espantosas enfrente de sus ojos, sino también mata a las madres enfrente de los hijos enfrente de los ojos de los hijos. Como bien dices, ahorita hay un índice brutal de más de 50.000 niños huérfanos en Gaza, más de 50.000 niños que no tienen más que tal vez a un sobreviviente por familia o ningún sobreviviente por familia. Entonces, ¿quiénes van a ser esas madres que los apacigüen, ¿verdad? Y que los eduquen y que los hagan, pues, ser seres de bien en el futuro, ¿no? Que les muestren ese calor maternal. No hay, no hay. Pero aparte también tenemos esta condición terrible que se ha presentado desde el 2 de marzo, en donde Israel de manera unilateral decidió romper el acuerdo de alto al fuego y decidió bloquear por completo la entrada de cualquier tipo de comida, ayuda humanitaria, medicamentos, material de construcción, etcétera. Y esto incluye la comida que ingieren las madres embarazadas, por ejemplo. Entonces tenemos esta situación en donde las madres están dando a luz a niños desnutridos, pero aparte, o sea, ellas no pueden darles de comer mientras están en sus cuerpos, tampoco cuando salen de sus cuerpos porque no pueden producir leche materna, pero aparte ni siquiera pueden consumir leche en fórmula, ¿no? No pueden consumir esta fórmula para bebés y entonces los niños mueren de inanición a los días, meses de nacidos. O sea, es una situación terrible. Y esto pasa enfrente de los ojos de todo el mundo. O sea, esto se justifica con el hecho de que estaban buscando, no sé, cuando bombardean estas zonas llenas de personas y de tiendas de campaña, dicen, estamos buscando a personas de Hamas. Y entonces no hay ningún tipo de justificación, perdón, no hay ningún tipo de explicación más allá que decir que estaban buscando a alguien de Hamas como para bombardear a, no sé, 5 o 10 familias en tiendas de campaña, ¿no? O también dicen, es que jamás se roba la comida y sin ningún tipo de evidencia, sin ningún tipo de prueba, simplemente bloquean la comida para que no acceda a estos grupos que ellos han definido como terroristas. Y entonces, pues las madres y los niños de Gaza no tienen acceso a lo más básico que es comida, educación, artículos de limpieza, ¿no? Entonces, vemos esta situación y pues es muy sencillo corroborar esta información, tan solo la gente tiene que hablar con personas en Gaza y con eso se da cuenta, o sea, no es que se esté dando una versión torcida de lo que está sucediendo, o sea, esto está sucediendo, nada más es cuestión de que la gente pues abra los ojos y realmente empatice con las personas en Gaza y se dé cuenta que, o sea, las justificaciones, porque aparte... Israel durante un tiempo pues se preocupaba por más o menos disfrazar, ¿no? Que si había estos cuarteles generales abajo del hospital Al-Shifa y presentaban estas animaciones. Ahorita ya ni siquiera se preocupan por eso. O sea, ahorita tan solo el día de ayer veíamos que bombardearon a 10 edificios de la agencia de la UNRWA. También días anteriores destruyeron de los pocos edificios habitacionales que todavía quedan en Gaza, destruyeron 5 en tan solo, o sea, en el lapso de un día, con bombas que son para destruir ese tamaño de edificios que albergan familias. Estos edificios están semidestruidos y de todas formas, pues los bombardean y los tiran, ¿no? Encima de las cabezas de las mujeres y los niños palestinos. No se tocan el corazón para diferenciar entre civiles, personas de la resistencia, maestros, estudiantes, deportistas, a todo mundo le cae igual. Pero como bien dices, o sea, es de alarmar que un tercio de la población civil que ha muerto en Gaza sean mujeres y niños, ¿no? Muchísimas gracias, Patricia Luébano, por esta información que nos estás dando y esto que nos compartes de Laila, que nos parece
pues muy importante esto que tú dices es una realidad, ¿no? En un contexto de genocidio donde están asesinando a los niños, niñas enfrente de las madres, donde pues si son, acaban de tener un hijo, acaban de parir, pues no pueden amamantar, pero tampoco hay fórmula para darles a los recién nacidos, pues están muriendo, también están siendo indirectamente asesinados. Esta es una Exacto. realidad. Y lo otro que dices, lo de los cuidados, que eso nos parece también muy, muy importante, ¿no? Es en un contexto de genocidio, las mujeres siguen haciendo esta labor doméstica y esta labor de cuidados y entonces también es una situación que se complica aún más para ellas. Así es que gracias por lo que nos estás comentando. En este informe que se daba a conocer también por parte de la ONU de esta comisión especial, hablan también ahí, Patricia, de impedir los nacimientos. Y a eso también le suma, es uno de los cuatro elementos de que ellos están retomando para decir aquí se está viviendo un genocidio, impedir los nacimientos. Pero a esto se suma, Exactamente. ajá, y ahorita queremos pedir también tu opinión sobre eso, pero a esto se suma también de estos otros elementos que han ido rescatando también, por ejemplo, estos especialistas a nivel mundial sobre el genocidio que hablaban de la violencia sexual que está viviendo las mujeres y de la violencia obstétrica. Tú ya abundabas un poco al respecto, pero ¿qué decir sobre estos tres puntos, Patricia? Pues mira, lo vemos porque pues hace algunos meses ya, o sea, se dio la noticia de que Israel destruyó, por ejemplo, las clínicas de fertilidad que había en Gaza, ¿no? Entonces, desde ahí ya sabemos que pues, los objetivos para Israel pues, es precisamente, o sea, los futuros palestinos, no nada más los palestinos que están viviendo ahorita, sino los futuros palestinos. Sabemos que las mujeres, pues con estas condiciones, o sea, vaya, bueno, yo soy madre de tres hijos y mi hija, la más pequeña, pues la tuve en tiempo de COVID. Y pues fue un embarazo complicado por la situación de estrés que teníamos en ese momento, ¿no? No puedo ni siquiera ponerme a imaginar lo que significa tener a un bebecito moviéndose en tu vientre y escuchando las bombas a metros de donde estás, ¿no? Mientras tienes que estar atendiendo a lo mejor a dos o tres familiares más, porque sabemos que las familias palestinas pues son numerosas, ¿no? Entonces, esta situación de estrés, esta situación también de falta de comida, esta situación pues de que las mujeres no pueden transportarse ya cuando están avanzadas, por ejemplo, en su gestación, no pueden transportarse a los puntos médicos porque ya ni siquiera son hospitales y entonces en muchos casos ha habido también muchísimos abortos espontáneos, ¿no? O bebés que nacen y pues lamentablemente nacen sin vida. También recordemos, que al no entrar medicamentos a la franja de Gaza, pues también estamos hablando de antibióticos y estamos hablando de medicina para el dolor. Entonces las mujeres están teniendo cesáreas de emergencia sin ningún tipo de medicamento para bloqueo del dolor. Los están teniendo en vivo y aparte en zonas muy, ¿cómo se dice? En zonas llenas de personas, ¿no? En hospitales llenos de personas, entonces las tienen que sacar de las camas de hospital en caso de que haya, o sea, en cuestión de 1 o 2 días, si bien les va, si no es que en horas. Entonces, en este contexto, pues vemos que Israel está haciendo todo lo posible para que sea imposible, valga la repetición de las palabras, ¿verdad? Está haciendo todo lo posible para que simplemente no pueda haber nacimientos en Gaza. Y pues esto, pues es como bien lo mencionas, es una condición de genocidio, ¿no? La otra cuestión que mencionas es sobre la violencia sexual. Pues vemos que obviamente Israel no tiene ningún tipo de respeto por ningún tipo de moralidad ni ningún tipo de norma de vida, ¿verdad? Entonces, pues es muy común también ver los testimonios que sufren mujeres que son, pues separadas, por ejemplo, de sus maridos y pues que son eh, pues sí, o sea, son violentadas, ¿verdad? O sea, en su sexualidad, además de que estamos hablando que pues son mujeres musulmanas, que obviamente pues tienen ciertas creencias religiosas de cómo cubrir su rostro, de cómo cubrir su rostro, su pelo, su cuerpo, y pues Israel utiliza también esto pues como tortura psicológica, ¿no? También hemos visto testimonios de cómo las mujeres cuando son llevadas a centros de detención incluso son asaltadas de manera sexual por mujeres soldados, por mujeres que están ahí en las cárceles, ¿no? O sea, cómo pues hacen estos cateos, ¿verdad? De manera
pues no profesional, de manera en las que puedan generar esta molestia y este daño mental también pues a las mujeres de todos tipos. O sea, lo sabemos, hemos visto también los testimonios de cómo se motiva, por ejemplo, a los soldados por parte de líderes religiosos o de personas con influencia, cómo se les motiva, ¿verdad? A que digan, bueno, cuando estés en Gaza, pues tú puedes hacer uso de todas tus facultades y puedes incluso violar a mujeres, porque pues es como algo que te vas a beneficiar a ti como hombre, ¿no? Entonces vemos toda esta comunicación que se tiene, toda esta deshumanización que se tiene y pues obviamente esto se refleja en abusos sexuales de todos los tipos y en todos los niveles. Y bueno, si me pudieras recordar cuál era el último concepto, perdón. No, sí, era sobre esos de la violencia sexual y la violencia obstétrica, que decía que ya habías abundado un poco al respecto, pero si quieres ir cerrando con eso, Pati. Sí, pues mira, agradezco yo mucho estos espacios en los que podemos hablar, por ejemplo, de estos grupos de población, ¿no? Las mujeres, o vemos también, por ejemplo, se habla mucho de los niños, se habla mucho de los periodistas, los doctores, pero pues recordemos que la población en Gaza son seres humanos como nosotros, son personas que tienen familias, que tienen, o sea, reuniones familiares, ¿no? Celebran cumpleaños, celebran a lo mejor que alguien entró a la universidad, celebran que alguien consiguió un trabajo, son personas que tienen aspiraciones, profesiones, ¿verdad? Que van a la playa y se divierten, que tienen gustos por comida y todo eso, o sea, todos los aspectos de la vida que nosotros disfrutamos de una manera cotidiana que ni siquiera nos damos cuenta, como el hecho de estar ahorita conversando con un buen internet, ¿verdad? En silencio, todo eso, o sea, es imposible ahorita en Gaza y desde hace bastantes meses. El día que tuvimos esta plática con Laila, precisamente, o sea, nos decía, escuchen, o sea, tenían a los drones pasando por encima de donde ella estaba. Y pues, o sea, es hasta esa apreciación del silencio de lo que se les ha privado a todos los palestinos, ¿no? Imaginen cómo sería la vida de sus hijos con este temor que viven constantemente los niños en Palestina. O sea, es terrible esta situación y esta ay, ¿cómo se dice? Pues esta falta de esperanza que tienen los niños de ver inminente, que pues si no es hoy, tal vez mañana voy a perder la vida, ¿no? O si no es hoy, pues tal vez mañana me voy a quedar sin mis papás o voy a perder las piernas. Estar consciente de eso, cuando eres niño, o sea, debe ser la cosa más traumática que puede llegar a suceder. O sea, incluso si el genocidio parara el día de hoy, las consecuencias serían por muchos, muchos años, a nivel mental y a nivel también físico. O sea, la cuestión, por ejemplo, de privarlos durante tanto tiempo a la comida. O sea, existe esta condición que no pueden ser alimentados por cualquier medio o comer cualquier cosa una vez que se les vuelve a dar comida, ¿no? A estas personas que empiezan, pues su cuerpo empieza a consumir, a consumirse a sí mismo. O sea, tenemos este síndrome que no puedes alimentar a las personas y simplemente darles chocolates o darles galletas, ¿no? Tienen que pasar por un proceso medicado de consumo de alimentos, de ingesta de alimentos. Entonces, sabemos que ahorita, por ejemplo, la mayoría de la población, el 80% de la población está en los índices más altos de hambruna, según la IPC, y entonces, pues vemos, o sea, te digo, todas estas características de nuestra vida cotidiana todas y cada una, la que pienses, en la que te concentres en el día, allá no es posible. Y pues esto a todos los niveles, como te digo, o sea, Israel no ha respetado ni a bebés, ni a niños, ni a jóvenes, ni a adultos mayores, enfermos mentales, personas con discapacidades. A nadie ha respetado. Entonces, en todas estas etapas de la vida o con todas estas características de la vida, pues, o sea, se vuelve imposible, imposible la facultad de vivir. Gracias, Patricia Luébano. Pues sí, también esto que tú dices, los daños físicos, los daños mentales, ¿no? Que también ese es uno de los elementos por lo que esta comisión especial de la ONU está hablando de genocidio, causarles graves daños físicos y mentales, que son muchos de ellos irreparables. Como tú dices, si hoy se detuviera este genocidio, pues ya hay cuestiones que realmente son irreversibles que está viviendo el pueblo palestino. Y Exacto. para cerrar, gracias, Pati, para cerrar, ¿cuál sería el mensaje que estarías enviando a las autoridades mexicanas, a la primera presidenta en este contexto que nos estás compartiendo, Pati?
Pues mira, aquí ya, o sea, esto ya se volvió un tema oficial. Todos los países pertenecientes o participantes de la ONU tienen que tomar acciones. O sea, el día de ayer fue que se llegó a esta conclusión legal por parte de la Comisión de Investigación de la ONU. Navi Pillay decía tal cual, más, o sea, este es el más crudo, prolongado y extenso ataque contra los palestinos desde 1948. No ha habido una situación peor para la población palestina. Entonces, en este momento yo sí haría un llamado, o bueno, hago un llamado a las autoridades mexicanas, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y pues todos los diplomáticos que estén en distintos países a que se pronuncien de una manera más categórica en contra de lo que está haciendo Israel contra el pueblo palestino. Pero además, ya es momento de que se tomen acciones contundentes, ya es momento de que se vea la manera de llamar, por ejemplo, a consulta a los embajadores de Israel a México, ¿no? O sea, ya terminar las relaciones diplomáticas, terminar las relaciones comerciales y llamar esto por lo que es, dejar de decir que es un conflicto, llamarlo por lo que es un genocidio. Tú no puedes decir que es un conflicto cuando una de las dos partes no tiene ni un ejército, no tiene armamento, no tiene tecnología militar. Lo que tienen son sondas con piedras, desde que son chiquitos, ¿no? Desde que son adolescentes. Eso, o sea, no puedes llamar un conflicto a esa situación. No puedes llamar un conflicto cuando uno de los lados está patrocinado por todas las potencias mundiales, tiene acceso a a lo último de lo último de armamento a nivel mundial, y el otro lado tiene tan solo misiles que construyen en muchos casos ellos mismos, ¿no? O armas que consiguen porque no explotaron cuando las envió el gobierno de Israel y entonces ven la manera de mandarlas para defenderse del ejército, ¿no? Entonces es bien importante el uso de las palabras correctas. Entonces, de perdida, lo mínimo que debe hacer este gobierno es reconocer que lo que está sucediendo en Palestina no es un conflicto, es un genocidio y llamarlo como tal. Y entonces, por sus responsabilidades como país perteneciente a estos mecanismos que se crearon precisamente para evitar un genocidio, se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, como es la Corte de Justicia Internacional, como es la Corte Penal Internacional, pues también llevar a cabo su labor y entonces hacer lo que está en sus manos para sancionar a Israel, para detener este genocidio. No nada más lamentarse y decir, pues que qué triste situación. O sea, eso es más que obvio, lo sabemos, pero las personas que están en el poder tienen la obligación también de actuar y de tomar medidas mucho más contundentes. No puede ser que estemos todavía comprando armamento a Israel o que estemos todavía aceptando inteligencia y capacitación por parte del ejército de Israel, que estemos aceptando que vengan soldados que están en su periodo como de vacaciones, digamos, después de su servicio militar, a nuestras comunidades rurales a tener contacto con nuestros niños, ¿no? Como reportaba, por ejemplo, Temoris Greco. O sea, no podemos seguir permitiendo que eso siga pasando en México. Estamos físicamente lejos de lo que está sucediendo, pero estamos obligados a actuar. Y también una cosa muy importante, si nosotros no actuamos frente a esta injusticia que está a la vista de todo mundo, ¿cómo pretendemos que que se cumpla la justicia, digamos, a nivel local, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros exigir que haya justicia, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara o no sé, en la Selva Lacandona, si esto que está a la vista de todo mundo, que lo podemos checar en nuestros celulares, o sea, no hacemos algo para detenerlo, ¿no? Eso sería, yo creo. Muchísimas gracias, totalmente de acuerdo. Patricia Luébano, coordinadora de la Delegación Mexicana de la Global Smooth Flotilla, gracias por habernos acompañado y si nos lo permites, te seguiremos buscando hacia los próximos días. Sí, claro, con muchísimo gusto y muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, Patricia, seguimos en comunicación y en contacto y pues le agradecemos muchísimo su participación a Patricia, coordinadora, lo volvemos a decir, de la Delegación Mexicana de la Global Smooth Flotilla. Y Muchas bueno, gracias. al contrario, Patricia, al contrario. Gracias, Hasta Cindy, luego. por tomarnos la llamada.